Seguramente todos hemos escuchado la palabra epilepsia, pero ¿cuánto sabemos en realidad sobre ella? Bienvenidos a Código Púrpura, un podcast presentado por la Liga Chilena contra la Epilepsia en Radio Universo, con Francesco Gazzella. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo Código Púrpura presentado por la Liga Chilena contra la Epilepsia y también, por supuesto, por Radio Universo. Y quiero decirles lo siguiente, hemos hablado un montón de cosas, familias, lugares, espacios, personajes, pero también nos falta un poquito el diagnóstico. Queremos hablar de ese tema, diagnóstico y qué más, ahora qué. Todo eso lo vamos a conversar con la doctora Quirima Acevedo, ella es neuróloga infantil, también de adolescencia, presidenta de la Liga Chilena contra la Epilepsia y además académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por recibirme hoy. Doctora, a ver, vamos de lleno al grano. Diagnóstico, ¿y ahora qué? Bueno, hacer el diagnóstico primero tiene toda una etapa de conversar con los pacientes y en el caso cuando hay niños, conversar con los padres o con los cuidadores e interpretar lo que te cuentan. Y yo diría que lo primero es como el shock emocional de decir la palabra epilepsia, que se vive súper intensamente y produce realmente entre dolor, sorpresa, mucho desánimo, mucha pena. Y viene también conversar sobre el tratamiento, sobre los medicamentos que están disponibles, sobre las alternativas del plan GES, que es algo que nosotros tenemos en nuestro país, ¿no es cierto?, y sobre las medidas generales que hay que tener a nivel de la familia, del colegio, en el lugar de trabajo, hablar quizás de algunas cosas de acompañamiento en lo que se refiere a esto de las emociones. Yo creo que son muchas cosas y muchos espacios que tenemos que llenar. Pero lo que te entiendo es que básicamente, Quirima, el diagnóstico tiene que venir acompañado con contención y una suerte de guía de ruta. Yo creo que, absolutamente. Porque cuando tú haces el diagnóstico de epilepsia, yo diría que la creencia popular es que se asocia a discapacidad. O sea, hacer el diagnóstico de una enfermedad neurológica en general, cuando tú dices, pucha, viene del cerebro. El cerebro es como el órgano noble, es donde pensamos, es donde se alojan de algún modo nuestros sentimientos. Y tú decir, hay un problema ahí y es como que el mundo se te desarma. No es lo mismo desde el punto de vista emocional y de cómo vivimos las cosas que yo te diga, tienes un problema del hombro o tienes un problema del intestino o de otra parte del organismo, aunque pueden ser igualmente importantes o incluso mucho más graves. Claro. Entonces, esa intensidad realmente significa un golpe emocional para los pacientes y para quienes viven alrededor de ellos. Entonces, tiene que haber, yo creo, un grado de empatía y de comprensión por quienes damos el diagnóstico, somos parte del equipo médico, bien importante. Esto al margen de que continúen ciertos exámenes, ciertas pruebas, o sea, no es un momento, esto es un camino. O sea, de todas maneras, hay epilepsias que van a tener rutas más cortas, que se van a poder mejorar, incluso que los vamos a poder dar de alta. Hay otros que tú los acompañas por muchos años y en la medida que uno se va haciendo más maduro en su carrera, bueno, hay pacientes que yo los he acompañado 5 años, 10 años o más, quizás que ya no los trato por epilepsia, pero los sigo conociendo. Pero yo creo que uno como especialista de epilepsia sabe que para esas familias es muy importante que tú estés disponible y presente. ¿Y por qué? Porque también la epilepsia tiene una cosa y que es parte de hacerla tan intensa y que las crisis son impredecibles. Te pueden dar en cualquier momento. Y eso también te obliga como especialista a estar disponible para ellos y poder responder rápidamente cuando tienen una urgencia. ¿Cómo lo ha vivido usted todos estos años? Porque yo me imagino que el desafío profesional, la búsqueda y el estudio permanente, obviamente, esta parte de la contención es dura, porque también es muy seguido, me imagino que hay mucha frustración en el camino también. Bueno, hay frustración cuando te tocan casos difíciles y que son más complejos. Uno cuando habla de epilepsia tiene que hablar de las epilepsias, porque hay de muchos tipos distintos. Y también saber que la epilepsia se presenta a cualquiera de la vida, desde el recién nacido hasta el adulto mayor. Ahora, si nosotros tomamos todas las epilepsias, hay 1/3 que se portan mal
y que son de súper difícil manejo. Esas son las que nos hacen sufrir y nos atormentan harto. Hay 2/3, por otra parte, que son de manejo bastante más sencillo, unas un poquito más que otras, pero que tú vas a lograr controlar sus crisis. Entonces, bueno, yo diría que el componente emocional existe en todas y siempre vamos a tener que dar ese acompañamiento y dar la tranquilidad que necesitan. Y en el tercio difícil, ahí es donde la pista se pone pedregosa y así como es difícil para las familias, para nosotros como profesionales también es difícil. Y para quienes trabajamos con niños, más, porque uno tiene su corazón, claro, uno tiene sentimiento y uno vive con la familia. Si uno también se lleva el dolor y cuando te llaman y tú sabes que hay una urgencia, uno sufre con ellos. Pero yo creo que uno se va entrenando, uno va aprendiendo y uno va creciendo también en ese sentido con la familia. En tu caso, y quiero por supuesto entrar en una serie de otros pasos que son súper interesantes que tú nos aclares, pero me gustaría igual saber, tú, esto, ¿cómo lo canalizas? ¿Tienes una suerte ritual? ¿Ha sido la experiencia? O el volver a conversar con pacientes que quizás, y te das cuenta, pucha, qué bien lo que hemos hecho, cómo hemos avanzado en conjunto, digamos. Yo creo que un poco de todo, ¿eh? Yo, por un lado, creo que uno tiene su preparación profesional, yo creo que uno tiene su propia espiritualidad, en mi caso yo tengo fe, así que esas cosas me ayuda a conversar en familia, mi marido también es médico, conversar con mis colegas, los casos difíciles, cuando son difíciles en lo técnico, los converso con mi equipo de trabajo, con otros colegas. Cuando hay casos lindos y que tú los resuelves fácilmente, pucha, te llenas de emoción. Cuando te escribe una familia y te dice, doctora, gracias porque estamos súper bien, o tú lo ves en un control, y eso te da energía y fuerza para decir, pucha, lo estoy haciendo bien y realmente he cambiado una vida o he cambiado el pronóstico de una familia. Y cuando te tocan difíciles y, como digo yo, pedregosos y donde entre todos empujamos el carro, tú vas buscando energía o también te llenas del amor de otras familias, de grupos que se han ido formando. Tenemos asociaciones de pacientes que son súper potentes hoy en día y cuando tú ves cómo ellos trabajan o el trabajo que tú tienes en la liga, donde tenemos voluntariado, esas cosas te energizan. Y fíjate que de vez en cuando he recibido correos de familias que han tenido historias dolorosas y me dicen, pucha, gracias doctora por haber estado con nosotros, te acompañan, o de repente hemos dejado usar un medicamento y sabes que me los traen de regalo y me dicen, por favor, úselo con otro niño que los pueda necesitar, y esas cosas te vuelven a llenar de energía y a decir, echémosle para adelante. Bonito, aparte de alguien que está a cargo de la formación de futuros médicos y profesionales de la salud que van a estar, por supuesto, atentos a este tema. Ahora, ¿cómo, por ejemplo, vamos por etapas? Ok, cuando un médico sospecha, está haciendo el diagnóstico, que yo sé que tiene que ver mucho con una técnica, ¿no? La ciencia, ¿no? El examen, pero también los médicos, si no, serían robots los que hacen los diagnósticos. Ustedes tienen algo, la experiencia, la guata les dice. Y vamos para allá. ¿Cómo invitamos a la familia a ir para allá también? ¿Es inmediatamente, hagamos tal examen? ¿O se ocupa la palabra epilepsia desde un principio? ¿Cómo lo enfrentan? Estoy hablando del punto cero, por decirlo de alguna forma. Bueno, el punto cero, y en realidad más hacia allá también, es que el diagnóstico de la epilepsia es clínico. Así que aquí todavía la inteligencia artificial no nos va a poder ayudar. No, nos puede ayudar, pero el diagnóstico de la epilepsia es clínico y es por eventos que te hacen sospechar que alguien tiene una epilepsia. Bueno, tener una convulsión, que es lo que más conoce la gente, que es este evento, ¿no es cierto?, de sacudidas súper intensas de todo el cuerpo, con el compromiso de conciencia, que pueden tener una salivación súper profusa, que a veces pierden el control de esfínter y pueden, ¿no es cierto?, eliminar orina. Ese es como el extremo máximo, el super ultra plus, diría yo, y el que produce más impacto, y el que toda la gente conoce. Hay otros tipos de crisis que son más sutiles, pueden ser lo que llamamos las crisis de ausencia, que son pequeñas desconexiones y te dicen, no, es que me quedo pegado, o mira, se le fue la onda, y eso le puede ocurrir en un niño 10, 20 veces en el día y duran 5 segundos, 10 segundos, son así, muy rápidas. Y hay otro tipo de crisis que pueden ser como saltitos que de repente tienen en la mañana, que vemos en los adolescentes, por ejemplo.
o algunas sensaciones. ¿Qué le pides tú a las crisis? Que sean recurrentes, que hayan tenido más de una, en el caso de estas que son más sutiles. Entonces tú, a través del arte de la medicina, que es el interrogar, perdón, el sentarte y preguntar qué es lo que ha ocurrido, en qué situación, tenía fiebre, no tenía fiebre, le había ocurrido a otra persona, quién lo vio, lo grabó con un teléfono. Hoy día que todos tienen teléfonos inteligentes, ¿cierto? Entonces, esas cosas te permiten acercarte al diagnóstico y a veces tenemos mucha certeza ya con la clínica. ¿Pedimos exámenes para apoyar? Sí. ¿Cuál es el que más nos ayuda? El famoso electroencefalograma, en que ponemos estos cables en la cabeza, a los niños les decimos antenitas, ponemos las antenitas y registramos la actividad eléctrica del cerebro. Y eso nos puede ayudar. ¿Pero por qué el diagnóstico es clínico? Porque aunque yo repita muchos electros, puede pasar que hay un 20% de pacientes que teniendo epilepsia nunca les va a salir positivo el electro. Nunca vamos a encontrar la alteración. Un juego de probabilidades. Exactamente, por eso que el diagnóstico es clínico. Y hay otros exámenes que nos van a ayudar. Por ejemplo, la resonancia magnética para hacer imágenes y ver si hay alguna alteración en la estructura, en la forma del cerebro. Es así como tomar muchas fotos con harta precisión. Pero la clínica aquí juega un rol bien importante. Y de ahí se invita a cierto tratamiento, hay más de uno, se prueba. ¿Cómo se comunica eso también? Bueno, ahí lo que el médico debe explicar, porque el diagnóstico lo tiene que hacer un médico, ojalá con experiencia, con más entrenamiento, el tratamiento es con medicamentos. ¿Y cómo con medicamentos? Bueno, hoy en día tenemos muchísimos fármacos anticrisis, se llaman ahora, antes le decíamos fármacos antipilépticos, cambió la nomenclatura, y hay de distintos tipos. Hay algunos que sirven para lo que llamamos las crisis generalizadas, que son estas convulsiones, otros que son más para estas que son de saltito, otros nos sirven más para las desconexiones. Entonces uno busca el tratamiento, por un lado, de acuerdo al tipo de crisis, influye la edad del paciente. Por ejemplo, si es un niño pequeño, voy a ver si está en gotita, si está en jarabe. Importante, porque no claro, es fácil. O si el comprimido se puede partir, o cuántas veces al día hay que usarlo para que sea cómodo. También tenemos que saber si el paciente o la persona usa otros medicamentos para ver si compiten entre sí, por ejemplo. Si es una mujer joven, que yo pienso que existe la probabilidad de que se vaya a embarazar, bueno, también hay que escoger un medicamento que no vaya a interferir con ese embarazo y pueda producir malformaciones. Pero hay caminos, entonces. A por esta supuesto altura tenemos que una capacidad de... Sí, pues. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, te toca enfrentarte a una persona, el paciente, a una familia, a los papás, no tengo idea, que son de estos que se resisten un poco a los remedios? ¿Cómo se dice? Porque tú me fuiste súper clara al principio. Esto es con remedio. Esto es con medicamentos, pero fíjate que hasta ahora nunca me ha tocado una familia que no los quiera tratar. Nunca. Siempre con medicamentos. Yo creo que explicando bien, yo creo que hay que tomarse el tiempo. O sea, hay que sentarse y explicar bien. Y en ese sentido, en la Liga Chilena contra la Epilepsia tenemos un montón de material de súper buena calidad, porque mencionamos al comienzo, ¿no es cierto?, de este capítulo, la inteligencia artificial, existe Google, existe mucha Internet, y eso puede ser muy bueno, pero también puede ser súper malo, porque Google no siempre dice la verdad y se equivoca. La fuente a la que uno llega. Exacto, entonces, por eso que yo muchas veces a mis pacientes les muestro nuestra página web. La tengo permanentemente abierta en mi consulta, no porque yo sea de la Liga, sino que porque nos hemos preocupado de tener información confiable y preparada para que la gente la pueda entender, porque también tú le podrías decir, bueno, busque un artículo médico, pero un artículo médico no está preparado para que lo lean personas que no son del ámbito de la salud, ¿te fijas? Sí. Entonces yo creo que si uno explica bien, si tú le dedicas el tiempo a decir, mire, estas son las probabilidades que yo estimo como profesional de que su hijo, su hermano, su mamá vuelva a tener una crisis, yo creo que eso se va entendiendo. Y yo te diría que en general la vivencia que tiene una familia, especialmente si ha sido una convulsión, esta crisis generalizada, es yo esto no lo quiero vivir nunca más en mi vida. Yo esto no se lo deseo, pero... Más que cuestionarlo, lo busco, lo Exacto. apoyo, lo sigo. Entonces se van convenciendo de que hay que tratar y obviamente tú tienes que mostrar las dos caras de la moneda. O sea, tú no puedes decir,
mira, yo con esto lo voy a lograr todo porque no hay garantías del 100%. O sea, tú me preguntabas cómo lo escojo, una cosa probabilidades. Yo espero, con lo que indico, lograrlo, pero puede ser que necesite aumentar la dosis, puede ser que en la primera vuelta no le pegue el palo al gato y tenga que probar otro, te fijas, y no le achunte, entre comillas, a la primera. O puede ser que también los medicamentos tienen efectos secundarios y haya escogido uno que te dé una alergia, que es un efecto secundario frecuente. Por más que sea muy bueno para lo que estamos haciendo. ¿Te fijas o no? Entonces, eso también hay que decírselo a los pacientes. Y a los niños, ya que es tu área también, ¿cómo se le comunica a un niño este diagnóstico? Estoy pensando, ese niño va a querer hablar con sus amiguitos, niño o niña, obvio, o el primo, la prima, no sé, también tiene un espacio social. No es solamente la contención propia de la familia y lo que va a conversar con el papá, la mamá. Hay algo más ahí también. ¿Cómo se conversa? Súper importante. Bueno, yo creo que siempre hay que decir la verdad, y esto no corre solo para la epilepsia, para todo. A veces uno tiende a querer proteger a los niños. Fíjate que me tocó hace un par de meses una familia que había muerto un familiar. Me vinieron a ver porque, mire, es que hay un familiar que tenía epilepsia y estamos asustados porque mi hijo, qué sé yo, puede ser, no sé qué, y no le hemos contado que el tío se murió. Dije, bueno, a los niños hay que decir la verdad. No le vamos a contar que falleció porque nada que ver, no tenía nada que ver la epilepsia al final, pero ¿cómo no le han contado que se murió un tío? O sea, siempre hay que decir la verdad porque los niños se hacen rollos más grandes. Entonces, ¿qué le cuento yo a un niño que tiene epilepsia? Mira, tú tienes una epilepsia. ¿Qué es la epilepsia? Mira, es una enfermedad del cerebro en que tu cuerpo, tu cerebro hace como cortocircuito. Es como que se apaga la luz o se apaga la tele. Y para eso, en particular, nosotros tenemos un kit para niños, que es un kit digital, o sea, una caja de herramientas digital que está en nuestra página web y donde tenemos una Muppet, una títere, que es Trini, que les enseña a los niños y les explica. Y tenemos una enfermera, habla el psicólogo, también les hablo yo y les voy contando la aventura del diagnóstico de la epilepsia y en qué consisten los exámenes. Y tenemos una actuación de una crisis epiléptica con una marioneta. Entonces, muchas veces ellos no se acuerdan de lo que pasó, pero van entendiendo y te van preguntando de acuerdo a la edad que tienen, y tenemos videos y distintas cosas. Y me ha tocado niños que han tenido crisis en el colegio. Y sabes que yo he hablado con los papás y digo, bueno, invitemos a sus amiguitas, organicemos a sus amigos, organicemos un té en la casa, veamos este video con sus amigos para explicar. O hemos logrado que equipo de la liga va a hacer una educación al colegio para hacer una intervención, te fijas, y explicar que esto es algo tan natural como tener asma o como tener una alergia, pero que se llama epilepsia. Y los niños son mucho más receptivos que los adultos. Mucho más. Increíble. Bueno, doctora, Kerima Acevedo, lo dije bien, Kerima, ¿no? Súper impecable. Extraordinario. Neuróloga infantil, también por supuesto académica de la PUC y presidenta de la Liga Chilena contra la Epilepsia. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por explicarnos todas estas cosas que son tan relevantes. Me imagino yo, para cerrar simplemente, Doc, una invitación a que las personas, no solamente está el material disponible, Código Púrpura para ustedes también, pero con su voz, ¿no? Que esto, porque yo sé, te lo ha dicho un montón de veces, la leí en varias entrevistas, la vida es larga con esto. O sea, es tan larga que nadie está libre de que le pueda tocar, le puede pasar a cualquiera. Y si a uno le toca, yo creo que lo importante es aprender, eliminar el estigma, que es esta sensación de que es algo malo o que te va a impedir cumplir tus proyectos de vida. Porque con un buen tratamiento, con un apoyo integral, que es lo que nosotros como Liga de la Epilepsia tratamos de hacer, se puede lograr. Y queremos decir que la epilepsia no te detiene, sigue tus sueños y si te toca algo más difícil, siempre va a haber una mano amiga para acompañarte. Muchas gracias. De nada. Y muchas gracias a ustedes por vernos y escucharnos como siempre. Sigan los capítulos de Código Púrpura. Que estén bien. Chao. Esto fue Código Púrpura. Un espacio de conversación, ciencia, historias, mitos y verdades sobre la realidad de la epilepsia en Chile. Presentado por Liga Chilena contra la Epilepsia en Radio Universo.